EK Empire Kiway, la moto que mueve a Venezuela. Saludos amigos de LBBP en la jugada, aquí habla para todos ustedes Jesús Ponte. Comenzó la etapa decisiva, ahora sí, la gran final, lo que define todo, donde quieren estar todos los equipos, inició el día de ayer en la LBBP, este día martes 27 de enero. Caribes de Anzoátegui, Navegantes del Magallanes, Alfonso Chico Carrasquel de Puerto La Cruz el escenario y terminó siendo victoria de los Navegantes del Magallanes en este primer juego de la gran final con un amplio marcador de 12 carreras por 4 contra Caribes de Anzoátegui, un duelo que tuvo un muy buen lleno en el estadio Alfonso Chico Carrasquel, más de 10.000 personas estuvieron presentes para presenciar el encuentro entre turcos y orientales. Un duelo que comenzó de la peor manera posible para ambos managers. Nosotros se los decíamos en la previa, que era importante que rápidamente los abridores de los respectivos equipos fueran capaces de darle una apertura larga, al menos de 4 o 3 entradas de labor a sus respectivos managers para no tener que acudir desde tan temprano en la serie a sus bullpen, porque será una serie que si llega a 7 juegos se jugarán 7 duelos en 8 días. Así que era muy complejo, pero igualmente terminó ocurriendo esto. Por parte de Caribes, el abridor apenas pudo completar una entrada de labor y en el caso de Magallanes, que tuvieron un abridor completamente improvisado, no pudo siquiera hacer un solo out. Pasemos entonces a ver qué fue lo que ocurrió en el primer juego de la gran final. Un encuentro en donde José Suárez fue el gran protagonista y se llevó el primer triunfo de la misma, mientras que Emilio Vargas cargó con la derrota. Un encuentro que llevábamos entrada y media y ya tenía más de una hora de acción. Muy lento los primeros innings en cuanto al ritmo de juego, debido a la gran cantidad de carreras que se anotaron. Por parte de los Navegantes del Magallanes, la apuesta fue Ronnie Williams. Vaya qué sorpresa la que tomaron los Navegantes del Magallanes al seleccionar a Ronnie Williams como su pick en la gran final. Y más todavía que lo hayan seleccionado para abrir el primer juego de la gran final. ¿Qué es lo que ocurre? Que Magallanes no tenía ningún lanzador con los días de descanso para abrir este primer juego, aunque Manuel de Jesús todavía está en el roster de los turcos, pero Manuel de Jesús no estaba presente en Puerto La Cruz. Esto es una gran duda que nos queda al respecto. De hecho, el colega Carlos Feo conversó con Darwin Marrero en la previa del encuentro entre Caribes y Magallanes para BM Sports y le preguntaron precisamente sobre la posibilidad de contar con Manuel de Jesús, y él dice que él va a tener un rol importante con el equipo en la gran final, pero no se definió más nada y el hecho es que está en Valencia Manuel de Jesús. Entonces bueno, algo la verdad impresionante. También Magallanes tiene a Emil Rogers con el equipo. Y no fue activado, no fue inscrito por otro importado en el roster. En definitiva tuvieron que acudir a Ronnie Williams, que le fue pésimo. En su presentación permitió 4 hits y le anotaron 3 limpias sin siquiera poder hacer un solo out. En el caso de Emilio Vargas también fue bateado. El primer episodio le anotaron 3 y en el segundo le anotaron 2 más para irse con una fatal línea de 5 carreras limpias permitidas en un inning, con 4 hits, un boleto y un home run. Pasemos entonces ya a analizar el movimiento de carreras, porque en el mismo primer episodio Magallanes iba a picar adelante en el marcador. Sencillos consecutivos de Wilfredo Tovar abriendo el juego y de Eliezer Alfonso Jr., que vivió una jornada fantástica. Eliezer Alfonso Jr. con un hit al jardín derecho iba a dejar hombres en las esquinas sin outs en la pizarra. Carlos Sepúlveda con un elevadito al jardín izquierdo entregaba el primer out del inning y después Leandro Cedeño, dantesco batazo por todo el jardín central del Alfonso Chico Carrasquel. Este es un estadio que siempre se ha conocido porque se conectan muchos jonrones, pero hacia el left y hacia el right field. Pero por el center field hay que darle con muchísima fuerza en el Alfonso Chico Carrasquel y por poco no la pegó por allá en la pizarra. Qué batazo el de Leandro Cedeño por todo el jardín central, más de 400 pies, para colocar adelante en el marcador a los Navegantes del Magallanes. Después de los 4 primeros bateadores, ya estaban ganando los turcos 3 carreras por 0. Luego Rubnedor recibió base por bolas, pero se pudo recomponer un poco Emilio Vargas, ponchando a Ángel Reyes y también dominando a Renato Núñez con una línea al jardín izquierdo para finalizar así ese primer episodio. Era el momento de que, bueno, Ronnie Williams está claro que no iba a ser un lanzador de 5 innings. Él pudiese estar relativamente entre 30 lanzamientos para el manager Yadier Molina. Eso quiere decir
una o dos entradas de labor como opener. Yo creo que tarde o temprano igual iba a lanzar José Suárez el día de ayer, pero en definitiva no pudo ser siquiera un out. Empezó el juego Carlos Mendoza con sencillo al jardín central, luego otro hit de Hernán Pérez hacia el left field, dejaba hombres en segunda y en primera sin out, y una jugada, bueno, que aquí yo creo que sí estaba dominado Aldren Corredor, fue el único bateador que realmente pudo dominar Ronnie Williams, un elevado entre el segunda base y el jardín derecho. El viento ayer también fue factor en el estadio Alfonso Chico Carrasquel. Tucupita, que estaba bastante atrás, prácticamente pegado a la zona de seguridad ante Aldren Corredor, yo creo que se confía un poco en que parecía que en algún momento Odor tenía el dominio de la jugada, y entre los dos cae la pelota y terminan llenándose las almohadillas. Bases llenas sin outs para que le llegue el turno a Balbino Fuenmayor, que se lo decíamos en la previa, tenía que despertar, y desde su primer turno al bate despertó. Una línea entre el jardín central y el jardín derecho, un doble que se iba a traer 2 para la goma, y ya estaba el encuentro 3 carreras por 2, con hombres en tercera y en segunda sin out. Sale rápidamente el manager Yadier Molina como tenía que hacerlo y se trae a José Suárez. Nosotros se lo habíamos mencionado también en este espacio, ustedes pueden buscar todos los videos anteriores y lo escucharán. Los días que lanzaba mal José Suárez lo repetíamos. Este es un lanzador que tiene categoría para triunfar en la LVP. Y ya en los últimos días en el round robin estaba dando la sensación de dominio José Suárez. Y el día de ayer tuvo su mejor salida cuando más lo necesitaban los Navegantes del Magallanes. Aún así, al primer picheo Erlis Rodríguez lo recibió con sencillo al jardín derecho, dejando hombres en las esquinas, pero con el juego 3-3 y sin outs en la pizarra. Y aquí es que apretó el brazo José Suárez. Ponchó a Diego Infante, ponchó a Romer Cuadrado y con un roletazo al pitcher dominó a Jesús Sucre para de esta manera sacar la barata a Magallanes, porque pintaba para muchísimo más el inning. Como les digo, llegó a tener hasta hombres en tercera y en segunda el equipo de Caribes de Anzoátegui con el juego 3-3 y pudo mantenerlo en la raya José Suárez. Esto le permitió al Magallanes reaccionar ofensivamente otra vez en la segunda entrada y anotarle 3 carreras más a los Caribes. Emilio Vargas le iba a abrir el inning con un pelotazo a Tucupita Marcano, fuertísimo el pelotazo a Tucupita en la cara exterior del codo. De hecho, Tucupita estuvo desde ese momento hasta que tuvo que salir del encuentro por las molestias con el brazo tumbado, literalmente. No podía moverlo Tucupita Marcano y aún así guerrió, corrió las bases y anotó carreras después de ese pelotazo. Habrá que ver el estatus de Tucupita Marcano para el juego de esta noche, pero la verdad parece muy fuerte el golpe. Habrá que estar atento a ello. Después de ese pelotazo de Tucupita, Sandy León, otro de esos héroes anónimos en la jornada del día de ayer, no solo por manejar a la perfección el picheo del Magallanes, sino porque a la ofensiva respondió y en su primer turno en el juego conectó doble por todo el jardín derecho para dejar hombres en tercera y en segunda sin out. Entraba a batear Wilfredo Tovar, otro que está teniendo molestias físicas. Se vio ayer en el cajón de los bateadores que está lidiando con algunas molestias en su rodilla. Y él dio un roletazo por la segunda que se iba a traer para la goma a Tucupita Marcano, movía hasta la tercera Sandy León y traía la cuarta para Magallanes, aunque entregaba el primer out del inning, ya eso también ante el lanzador Cristian Hernández, que había entrado a sustituir a Emilio Vargas. Después venía a batear Eliezer Alfonso Jr., dio un roletazo hacia el pitcher que le pegó en una de las piernas a Cristian Hernández y se terminó envasando por infield hit. Quedó hombre en tercera y en primera con un solo out y Carlos Sepúlveda iba a conectar un doblete por el left field. Esta pelota fue mal leída por Diego Infante. Prácticamente el batazo de Sepúlveda le cae en los pies a Diego Infante y ante una grama artificial como la del Chico Carrasquel, la pelota picó, le rebotó a Infante, se terminó de incrustar en lo más profundo del left field y de esta manera anotó en carrera Sandy León desde la tercera. Eliezer Alfonso Jr. anotó desde la primera, que por cierto llegó aparatoso al home y también quedó con alguna molestia física. Magallanes ayer estuvo muy golpeado en este sentido y se quedaba en la segunda Carlos Sepúlveda con el juego 6 carreras por 3. Luego fue capaz Cristian Hernández de dominar a Leandro Cedeño con un batazo profundo por el jardín derecho en la zona de seguridad. La atrapó Romer Cuadrado, Sepúlveda avanzó hasta la tercera, pero después dominaron a Odor con un elevadito al campo corto para finalizar esa segunda entrada. Y aquí José Suárez iba a regalarle ceros a Magallanes, lo que necesitaba, oxígeno a su picheo, comandado con Sandy León. Y esto es algo interesante, Sandy León y José Suárez trabajaron juntos en el 2025 con los Bravos de Atlanta en ligas menores y se nota la conexión que existe entre ambos. Desde hace muchos días hablamos de que quizás la posibilidad de que José Suárez rindiera mejor en el box era tener a Sandy León, que lo conoce desde los Bravos de Atlanta en 2025, para que pudiese guiarlo en el picheo. Y él ponchó a Antonio Piñero, dominó a Mendoza y aunque recibió un doble de Hernán Pérez, después ponchó a Aldren Corredor en la segunda entrada,
para cerrar con 0 ese episodio. En el tercer inning Magallanes iba a fabricar otra carrera después de un out doble de Renato Núñez, que ayer también vivió una buena jornada con el madero, y contra Liar Bisbreto, y con el brazo tumbado Tucupita Marcano, que muestra de gallardía. Línea de hit al jardín derecho para dejar hombres en las esquinas con un solo out. Entraba a batear Sandy León, que como les digo estuvo muy bien no solo en defensa sino con el madero. Todas sus conexiones fueron bastante importantes el día de ayer, con fuerza bien colocadas, y con un elevado sacrificio se iba a traer para la goma Renato Núñez, que también llegó con alguna molestia en su mano después de chocar con el pie de Jesús Sucre al home, pero en definitiva no pasó a mayores y Magallanes ganaba 7-3. José Suárez, después de retirar el segundo inning solo con un indiscutible de Hernán Pérez, fue capaz de retirar por la vía del 1-2-3 el tercer episodio de Caribes de Anzoátegui. Para el cuarto inning Magallanes iba a montar otra amenaza contra Caribes. La verdad que desde los primeros episodios Magallanes fue muy incesante a nivel ofensivo, bases por bolas tanto de Eliezer Alfonso como de Carlos Sepúlveda, y contra Harold Chirino, el nuevo lanzador, dominó a Leandro Cedeño con una línea a la tercera. Después Rugnet Odor falló con un roletazo a la inicial que movía a los corredores a tercera y a segunda, se colocaba en 2 out, recibía base por bolas Ángel Reyes, y con bases llenas y en cuenta de 2-2 terminó siendo ponchado Renato Núñez. Aquí iba a llegar yo creo que otro momento importante del juego, el cuarto inning parte baja para Caribes. Seguía lanzando José Suárez, que había cerrado bien el segundo inning, el tercero por la vía del 1-2-3 y el cuarto lo iniciaba dominando a Romer Cuadrado vía 53. Luego había sencillo de Jesús Sucre y poncha Antonio Piñero para colocar el inning en 2 out, y en este momento es que se le iba a complicar. Sencillo de Carlos Mendoza al jardín central, dejaba hombres en segunda y en primera con 2 out, y otro sencillo de Hernán Pérez hacia el left field llenaba las almohadillas de Caribes con 2 out en la pizarra, y el turno le llegaba al que fue seleccionado como el mejor jugador del round robin, Aldren Corredor, que ya había sido ponchado por José Suárez y lo volvió a ponchar Suárez para de esta manera concretar un tremendo 0 en el cuarto episodio y concluir así su relevo de 4 innings de labor, donde no permitió carreras limpias, ponchó a 8 adversarios José Suárez sin dar boletos, recibiendo 5 hits. Así que esto le dio oxígeno. Entró José Suárez a lanzar en el primer inning con hombres en las esquinas sin outs, y se fue en el cuarto inning después de completar dicho episodio sin permitir ninguna carrera limpia. En la quinta entrada por Magallanes entraba a lanzar Luis Martínez. Él le abrieron con sencillo tanto Balbino Fuenmayor como Erlis Rodríguez. Luego pudo apretar el brazo Luis Rodríguez, ponchó a Diego Infante, pero ya contra Romer Cuadrado decidió el manager Yadier Molina traerse a Jesús Reyes, que en este tipo de circunstancias de gente en base siempre termina haciendo el trabajo. Él dominó a Romer Cuadrado con un elevadito a la inicialista Renato Núñez en zona de foul, y después con un rodado al pitcher de Jesús Sucre finalizó esa quinta entrada de gran manera Jesús Reyes. En el sexto episodio Magallanes iba a hacer un racimo de 3 carreras más contra Jorvin Pantoja. Ese episodio lo abrió Eliezer Alfonso Jr. con doble. Eliezer Alfonso Jr. ayer se fue de 5-3 con doble y 3 carreras anotadas, pero es que también tomó una base por bolas. Entonces, en definitiva, en 6 turnos al bate se envasó en 4 Eliezer Alfonso, que ayer estaba como bateador designado. Con su doble se colocaba en la intermedia sin outs, y después Carlos Sepúlveda, jugando para el equipo, tocaba la pelota intentando envasarse y mover al corredor. Lo hacía con éxito. Él era puesto out en la inicial, pero Eliezer Alfonso Jr. estaba en la tercera almohadilla con un solo out en la pizarra. Le daban 4 malas intencionales a Leandro Cedeño, bien dadas aquí, porque al final Rugnet Odor es un poco más vulnerable contra lanzadores zurdos, pero le hizo un buen contacto Odor, con hombre en tercera y en primera y un out, la llevó hasta la pista de seguridad del right field para que Romer Cuadrado tomara la pelota y empiece y corre a anotar en carrera Eliezer Alfonso Jr. Con 2 outs en la pizarra, un sencillo de Ángel Reyes hacia su banda contraria, dejó hombres en segunda y en primera, y otro hit de Renato Núñez al jardín central se trajo para la goma a Leandro Cedeño. El juego 9-3 con hombres en las esquinas y 2 outs. José Gómez, que ya había entrado a cubrir en el outfield por Tucupita Marcano, es la primera vez en su carrera que juegan en el right field, pero bueno, este muchacho hace el trabajo donde lo ponga Yadier Molina, y aquí produjo nuevamente con el madero, dando un sencillo contra Lois Repadrón por el jardín central para poner el encuentro ya 10 carreras por 3. En el caso del sexto episodio de los Navegantes del Magallanes lo seguía lanzando Jesús Reyes. Él dominó a Antonio Piñero abriendo el episodio, y luego base por bolas a Carlos Mendoza y ponche a Hernán Pérez. Con hombre en primera y 2 outs en la pizarra, un wild pitch mueve a Carlos Mendoza hasta la segunda, y después le dan 4 malas a Aldren Corredor y entraba a batear Balbino Fuenmayor contra el lanzador Félix Cepeda. Otro buen movimiento que hizo Yadier Molina, sacando en ese tramo del juego a Jesús Reyes y trayendo al otro dominicano Félix Cepeda, que ha estado también bastante bien. Cepeda recibió el primer picheo sencillo de Balbino Fuenmayor para traer la cuarta de Caribes, dejando hombres en segunda y en primera, pero después ponchó a Erlis Rodríguez para finalizar esa sexta entrada. En el séptimo episodio
Magallanes montó otra gran amenaza contra Caribes. Después de 2 outs hubo sencillos consecutivos de Sepúlveda, de Cedeño y un infield hit de Rugnedor para dejar bases llenas con 2 outs, pero Valentín Linares ponchó a Ángel Reyes para que dejara las bases llenas. El séptimo episodio de parte de Magallanes contra Caribes lo dominó Félix Cepeda, haciendo outs a los 2 primeros bateadores. Después recibió sencillo de Jesús Sucre, pero dominó con un elevado al tercera base Wilfredo Tovar de parte de Antonio Piñero para finalizar esa séptima entrada. En el octavo episodio, Magallanes otra vez amenaza contra Caribes. Empezó el episodio con base por bolas Renato Núñez y después de 2 outs, otra base por bolas a Wilfredo Tovar, dejó hombres en segunda y en primera. Un wild pitch, el propio Valentín Linares movió hasta la tercera a Renato Núñez y con hombres en las esquinas terminó ponchándose Eliezer Alfonso Jr. para dejar 2 hombres en circulación. En el octavo episodio entró a lanzar Alex Tobalín, que iba a terminar haciendo los últimos 6 outs del encuentro para los Navegantes del Magallanes. El octavo episodio lo retiró por la vía del 1, 2 y 3. Y la novena entrada, Magallanes iba a fabricar 2 carreras más. JC Ramírez entraba a lanzar, después los 2 primeros outs, le da base por bolas a Rugnedor y después dantesco cuadrangular de Ángel Reyes. El de Leandro Cedeño había sido grande, pero es que el de Ángel Reyes, si no es por una barda, y esto no es publicidad, pero si no es por una barda de cachea que hay por el left field del Alfonso Chico Carrasquel, esa pelota se va del estadio. Yo que he visto batazos de larga distancia de Balbino Fuenmayor, no recuerdo uno que por poco pase por encima de las bardas del left field. Qué increíble cuadrangular de Ángel Reyes para poner el encuentro 12 carreras por 4. Y después Tobalín, que ya había retirado por la vía del 1-2-3 el octavo, retiró por la vía del 1-2-3 el noveno. Y de esta forma los Navegantes del Magallanes concretaban su triunfo. Entre Cepeda el séptimo, Tobalín el octavo y el noveno, tan solo se le envasó un bateador de 10 que enfrentaron estos 2 relevistas de los Navegantes del Magallanes. Una noche que pintaba difícil para los turcos porque Ronnie Williams no hizo ni un solo out y terminan tan solo utilizando a 5 relevistas. Ni Rafi Vizcaíno ni Felipe Rivero fueron utilizados el día de ayer por parte de los Navegantes del Magallanes. Le pudieron dar otro día más de descanso y esto es fundamental para una serie que es tan larga. Por eso la victoria de Magallanes no es solo importante por el mero hecho de ganar el primer juego de la final, que ya es muy importante, sino porque se les lesionó Tucupita Marcano, habrá que ver por cuánto tiempo, y aún así ganaron porque Carlos Sepúlveda ya fue llamado por los Tomateros de Culiacán para jugar en la Serie del Caribe a partir del próximo 1 de febrero, así que habrá que ver si Magallanes es capaz de negociar con la Confederación del Caribe y hacer que se puede quedar Sepúlveda, al menos para el resto de la gran final. Si esto no lo logra hacer el equipo de Magallanes, Sepúlveda máximo jugará hasta el día jueves y tendrá que irse a México para representar a los Tomateros de Culiacán en la Serie del Caribe. Por eso para los turcos también es importante sacar la mayor cantidad de victorias lo antes posible, antes que se vaya Carlos Sepúlveda, y también porque habían perdido el abridor en la propia primera entrada, aunque no iba a ser larga la salida de Ronnie Williams, igual por lo menos esperaban 2 innings de él, y tan solo utilizaron a 5 relevistas, descansando a 2 de los estelares como Rafi Vizcaíno y como Felipe Rivero, así que es una victoria importante por todos estos aspectos para el Magallanes. Y en el caso de Caribes utilizó hasta 9 relevistas. El manager Asdrúbal Cabrera podía hacerlo porque venía de 3 días de descanso Caribes de Anzoátegui, pero ya desde el primer día tuvo que exigir mucho al bullpen. Lo que pudiésemos decir de Caribes es que el abridor más irregular, el que generaba más incógnitas para esta gran final, era Emilio Vargas, y bueno, no les pudo dar las entradas de labor, pero ellos esperan que en los próximos 3 juegos, donde van a tener a Eduardo Salazar, a Ángel Cuenca y a Nahuel Paulino, estos abridores que sí han demostrado en el round robin pueden responder también en la gran final. El mejor jugador de este primer juego de la serie final tiene que ser para José Suárez, el demente, como le conocen a José Suárez. Por fin pudo tener una salida realmente de calidad. Como les digo, 4 entradas de labor donde ponchó a 8 rivales. De los 12 outs que hizo José Suárez, 8 por la vía del ponche. Increíble, 2 ponches por episodio, no dio boletos, no permitió carreras, le dieron 5 indiscutibles, pero tiene un relevo importantísimo que guió al Magallanes, que le dio oxígeno a su bullpen y que terminó siendo fundamental para el triunfo de este primer juego. En la cancha, domino el juego. En la carretera, conquisto el camino. Soy Salomón Rondón y siempre salgo a ganar. Así como EK, con la misma mentalidad, la misma pasión, enfocados en la perfección. EK en Parkway,
la moto que mueve el deporte en Venezuela. Para este miércoles 28 de enero, mis amigos, tenemos el segundo juego de la gran final de la LVP. Magallanes llega con ventaja, intentará barrer en Puerto La Cruz y lo va a hacer nada más y nada menos que con el pitcher del año en el box. Ricardo Sánchez es el encargado por parte del manager Yadier Molina para hacer dicha apertura. Hay que recordar que Ricardo Sánchez abrió por parte de Magallanes el pasado día sábado en el Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, es decir, que tuvo de descanso domingo, lunes y martes, pero la apertura del sábado fue muy corta, por lo tanto pudiésemos estar hablando de que sí, son 3 días de descanso con los que está saliendo Ricardo Sánchez, pero como fue muy poca la actuación que tuvo el día sábado, casi que tiene sus días completos para actuar. Pero igual hay que destacar el pundonor que está mostrando este pelotero, que ha tenido ofertas de Asia y las sigue colocando en stand-by para finalizar primero su accionar con los Navegantes del Magallanes. Él hoy estuvo a un voto de quedar como unánime al pitcher del año, será el encargado de hacer la salida. Y por parte de Caribes, Eduardo Salazar, que siempre ha estado alrededor de los 5 episodios que le puede garantizar al manager Asdrúbal Cabrera, será el encargado de que divida Caribes de Anzoátegui y se vaya al menos al José Bernardo Pérez de Valencia con la serie 1-1. La transmisión del día de hoy, hay muchos canales de televisión que estarán a cargo de la cobertura de este encuentro, por ejemplo IBC, One Baseball Network, BM Sports, Televen, Meridiano Televisión, TVs. Estos 6 canales estarán el día de hoy a cargo de la transmisión del encuentro. Nuestra portada del día de hoy en la jugada: un acorazado se lleva el primero en el puerto. Magallanes, su 8ª victoria consecutiva. Desde que tenía récord Magallanes de 3-6 han ganado 8 juegos de forma sucesiva y de esta manera empiezan con el pie derecho la gran final. Ya como quien dice, le robaron esa localía a los Caribes de Anzoátegui y se colocan en un muy buen escenario. Eso sí, ellos todavía quieren ganar el segundo encuentro, como no podía ser para menos, con su pitcher del año, con Ricardo Sánchez, mientras que Caribes espera el despertar ofensivo. Este equipo ayer en turnos claves se poncharon bateadores como Diego Infante, bateadores como Romer Cuadrado, y ellos esperan que el día de hoy esos bates puedan despertar contra el propio pitcher del año y que Eduardo Salazar les pueda dar una buena apertura. Pero lo que es cierto es que Magallanes sigue con un ritmo aplastante, con una ofensiva muy sólida y con un bullpen que ha mejorado en la segunda parte del round robin y también lo confirmó en este inicio de la gran final. Por eso, un acorazado se lleva el primero de la gran final. Ya saben, entre las notas que nos deja este encuentro número 1, Magallanes todavía no ha inscrito en el roster a Adrián Almeida. Nosotros le hacíamos alguna información en la previa de la gran final sobre esto. Caribes interpuso ante la liga una reclamación, una protesta por la sustitución de José Torres, porque ellos manejan información de que realmente el pelotero no está tan lesionado como para no lanzar y como para ser sustituido por otro lanzador zurdo, como es el caso de Adrián Almeida. La liga, como corresponde, recibió esta reclamación, se le va a hacer un nuevo examen médico a José Torres y depende de lo que arroje este, será sustituido José Torres por Adrián Almeida o no. Así que la liga actuando muy bien, demostrando la imparcialidad y la claridad ante esto. Así que veremos en qué desencalla toda esta situación. Magallanes sigue esperando para poder contar con Adrián Almeida, pero también ese pelotazo que recibió Tucupita Marcano no fue una buena noticia. Habrá que ver cómo evoluciona. La verdad que tenía prácticamente el brazo inmóvil Tucupita después de recibir ese pelotazo, pero aún así saltó al terreno de juego, jugó a la defensiva y dio incluso hasta un hit después de recibir ese pelotazo. Ya después sí fue sacado del encuentro para que se recupere lo antes posible, y en el caso de Carlos Sepúlveda veremos qué pueden conseguir los Navegantes del Magallanes, porque los Tomateros de Culiacán los seleccionaron para la Serie del Caribe que empieza el domingo 1 de febrero y en Magallanes quieren todavía contar con él. Pero bueno, amigos, estas son las informaciones que tenemos de último momento después de este juego 1 de la gran final. Recuerden, como siempre, suscribirse al canal si todavía no lo han hecho, dejar un like si les gustó este resumen del primer juego de la gran final y además darle clic al botón de la campanita para que activen las notificaciones y de esta manera al momento de publicar un video les saltará el aviso lo antes posible. Nos reencontraremos el día de mañana para analizar lo que nos dejó la jornada número 2 de esta gran final de la LVP y por supuesto con todos los detalles de esta finalísima aquí en La Jugada. EK Empire Keyway, la moto que mueve a Venezuela.